quizás diciéndole no te duermas. No sé, voy a llamar su atención porque es muy importante lo que vamos a estudiar, como siempre estudiamos todos los domingos. Y yo sé que es muy difícil aprenderlo a la primera, a la segunda y hasta la tercera. Y cuando estamos aprendiendo algo nuevo ya se nos olvidó lo primario, lo primero. Pero Dios tiene gracia y misericordia. Si perseveramos, vamos a ver la gracia de Dios tocando y enseñándonos las cosas buenas que Él tiene, y sobre todo las cosas invisibles, que es de suma importancia, porque las cosas naturales, la gran mayoría pues ya la conocemos, ya lo sabemos, la gran mayoría. Voy a empezar con el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Las razones para poner un cimiento de la palabra de Dios con respecto de lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana. Nos dice el versículo 5 del libro de Eclesiastés, capítulo 9, el versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir. Ni le pregunto, creo que usted lo sabe, pero lo que sigue a lo mejor no lo sabe. Pero los muertos nada saben. Diga conmigo, por favor, pero los muertos nada saben. Nada saben de este mundo, nada, nada, nada. Bueno, eso es lo que dice aquí. Ni tienen más paga, es decir, ni les beneficia ni les perjudica, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace de debajo del sol. Por eso nos recomienda: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Hoy vamos a analizar qué es lo que pasa más allá de lo que ven nuestros ojos. El Señor Jesucristo estuvo diciéndole a su pueblo, y al que no era su pueblo, palabras que la gente no entiende. Y la razón por qué no entiende es porque no han conocido a Jesús. La otra es que no han conocido su palabra, y su palabra es su vida, es lo que Él es. Y si me acompañas a capítulo 22 de Mateo, el versículo es el 32. Él está diciendo, voy a leer desde el 29 porque hagamos un complemento. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, es decir, se equivocan, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Fíjese bien, ya no habrá más bodas, ya nadie va a repetir 4 o 5 bodas, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el primero que es mencionado por Dios y después por Jesucristo en esta parte de la escritura es Abraham. Y vamos a hablar un poquitito más de la residencia de Abraham después de que él falleció, después de morir. Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, y está declarando aquí a Abraham, está declarando también a Isaac y a Jacob como gente o personas vivas delante de su presencia. Vamos a trasladarnos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, y el Señor empieza a describir con mucha claridad qué es lo que hay más allá de lo que nuestros ojos ven, oídos escuchan o entiende nuestro entendimiento. Y en Lucas capítulo 16, en el versículo 19, preste usted atención, vamos a empezar a estudiar ahí la historia que el Señor Jesucristo platicó. No sé, no nos dice, no nos explica cuántos años antes sucedió cuando Él lo está contando o platicando. No nos dice si fue 50, 100, 200, 1000,
no sé cuántos años, pero lo importante es que él sabe, supo, conoce de lo que pasó ahí y de lo que sigue sucediendo. Nos habla el versículo 19 que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El Señor describe claramente los sucesos que las personas que Él describe estaban viviendo antes de que ellos fallecieran. Y nos pone en primer lugar este hombre rico, y la razón de que Él lo explica es para que tomemos nosotros las medidas necesarias, precisamente para que después de partir sepamos qué es lo que vamos a encontrar. Y describe primeramente un hombre rico que vestía de púrpura, es decir, una persona bien arregladita, bien perfumada y sobre todo muy espléndido, porque cada día hacía un banquete con estas características, es decir, echaba la casa por la ventana. Mucha bebida, mucha comida y muchos invitados. Era un hombre verdaderamente rico. Como hay aquí, en México, no sé cuántos millonarios ricos que pueden darse este lujo de vida. Bueno, está bien si lo pueden hacer, pero vamos a ir más adelante para que podamos entender que a veces eso puede distraernos, porque en el versículo que sigue nos sigue describiendo el Señor Jesucristo otras características de otro hombre. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, esta es otra parte de la historia que el Señor Jesucristo nos está platicando. Historia verdadera, dos personajes muy diferentes en su estilo de vida, en su estilo de vestir, en toda su forma de ser. Uno muy rico y el otro hombre muy pobre. Y aunque se conocían entre sí, no tenían una buena comunicación por la diferencia de la economía de uno y del otro. Bueno, Jesús describe claramente la vida del rico, muestra su vida cada día, placer mundano, mucho banquete, mucha glotonería, mucha pereza, muchos invitados y muy poca actividad que pudiera beneficiarle a los demás. Es decir, Israel un bien, hacer alguna mejora en alguna de las calles. No nos habla más que absolutamente de lo que él procuraba hacer para darse vida. Es decir, ese hombre sí le daba vuelo a la hilacha, aprovechaba bien el tiempo. Lo que a veces algunos predicadores recomiendan a aquellos cristianos que andan entre azul celeste, entre tibios y entre fríos y calientes, que ni siquiera son fríos, que ni siquiera son calientes, que son tibios, y la razón porque el Señor dice que a los tibios los va a vomitar. Entonces hay predicadores que dicen a los tibios, a los que han visto a años sentados calentando la butaca, calentando el asiento, que no más vienen los ciertos días muy especiales, y ellos les dicen, los predicadores, pues aprovecha el tiempo, dale vuelo a la hilacha, aprovecha, sácale jugo a esta vida. Al fin y al cabo, la otra no la vas a poder disfrutar. Y eso recomienda, quizás para llamar la atención, quizás para sacarlos de aquel sopor, quizás para sacarlos de la pereza, de la indiferencia hacia su relación que se supone que tienen. Entonces, este hombre como que trataba de imitar a Salomón. Salomón tenía unos banquetazos tremendos, muy rico, y que también en sus últimos años fue desviado su corazón de Dios y lo dedicó a sus mujeres, y lo dedicó en los últimos años también a todo tipo de placer. Y si tú checas los siguientes libros de Salomón, te vas a dar cuenta cuál era su estilo de vida. Ahora, fíjate bien, Salomón se dedicó hasta la idolatría. Pero aquí nos está platicando el Señor Jesucristo de estas personas, está compartiendo cómo era la vida de este hombre rico, ¿verdad? Que hacía banquete cada día. Comparte también el Señor la idea del mendigo que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas.
echado, ni siquiera se podía sostener. Esto es lo que nos dice, echado. Generalmente le decimos a los animalitos, a los perros, échese ahí, les decimos. ¿Por qué? Porque su forma de acostarse se echan, es decir, se arrojan, como quien dice. No lo hacemos como nosotros cuando nos acostamos, ¿verdad? Lo hacemos con mucha delicadeza. Pero una persona que no se puede sostener simple y sencillamente, generalmente, y más cuando carece de todos los bienes que le puedan proveer alguna ayuda para mantenerse en pie, pues vive echado. Este hombre no tenía ni cama donde acostarse, no tenía silla, un reposer, no tenía absolutamente nada. ¿Dónde podía descansar? Si se puede llamar descansar su cuerpo, más que echado, y estaba echado a la puerta de aquel hombre rico. Puedo ver que el único consuelo que él recibía es lo que hacían los perros. Y uno dice, ¿cómo qué? Pues venían, nos dice la Escritura, y le lamían las llagas, algo así. Como cuando tú te machucas y haces o que te cortas y dicen que la saliva cura, dicen que la saliva es benéfica. Yo puedo pensar que en lugar de la asepsia que deberían tener en un lugar adecuado, en un lugar de curaciones donde hay todo tipo de medicamentos y venas, lo único que le limpiaba las llagas, que se las mantenían sin gusanera, eran los perros que venían y le daban lengüetazos por allí y por allá. Es lo que recibía este hombre, porque deseaba llenar su vientre de las migajas, de las sobras que caían de la mesa del rico. Había verdaderamente un desperdicio de alimento como no nos podemos imaginar. Como también nos transmiten a veces a través de los radios y de la televisión cuánto alimento se desperdicia en las grandes empresas, y hay bancos de alimentos que procuran recoger esos alimentos que están en muy buenas condiciones para darlos a los que no la tienen. Y yo puedo ver que alguien agarraba una pierna de pollo, la mordisqueaba, está buena, la aventaba por allí, si había un cesto de basura, ¿para qué levantarse y probaba un pedacito de aquel rico y sabroso pastel de chocolate o de cajeta o de 3 leches? Sacaba una rebanadita, la probaba así y la hacía a un lado, quería comer. Había mucho, había abundancia. Así como el viernes del pozole, había mucho pozole. Mucho pozole. Nos faltaron algunos de ustedes. Mucho pozole, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no lo desperdiciamos. No lo desperdiciamos, no lo echamos a la basura, no se lo dimos a los perros. Lo que hicimos es no lo repartimos. Y bueno, por ahí me deben algunas vasijas que les presté para que llevaran pozole. Regrésenlas, por favor. No te escondas. Y este hombre, eso es lo que tenía, necesidad de comer. Y veía sabrosas piezas de cerdo, de pierna de cerdo, o lo que tú quieras, que caían de la mesa de los comensales. Y yo creo que así que sí, tenía pues y los ojitos ya más vidriosos que otra cosa, desnutrido, es lo que nos dice la Escritura. Bueno, eso es lo que nos habla el Señor Jesucristo, del rico, de Lázaro, desnutrido y sin poder estar de pie, enfermo y agoso. Y el mayor deseo de su corazón era comer precisamente de eso, de las sobras que caían de la mesa. Y la razón es de que él ansiaba comer, tenía ganas de comer. Y en el versículo 22 nos dice la Escritura que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El Señor sigue describiendo a grandes rasgos la historia de estos dos hombres totalmente diferentes entre sí. Y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto que viene el juicio. Está establecido por Dios para los hombres que muramos una sola vez, y después de esto el juicio. Desgraciadamente, la gran mayoría de las personas, y no solamente hablo de los incrédulos, hablo de los creyentes, olvidamos que cierto día vamos a morir.
Lo queremos olvidar por diferentes razones, nos preocupa, nos sentimos mal, nos da jaqueca, nos ponemos nerviosos, pero está establecido por Dios. ¿Y quién puede cambiar esta ordenanza de Dios? Hay gente loca que dice, no, vamos a reencarnar, sí. Ciertos locos por ahí dicen que ya llevan la cuarta, la quinta reencarnación. Lo que pasa es que el diablo ha venido y ha saturado su mente de información equivocada, de doctrinas diabólicas. Pero está establecido por Dios que muera una sola vez el hombre, la mujer, y después el juicio. Viene el juicio, y de esto es lo que el Señor Jesucristo quiere resaltar, para atraer la atención de las personas que estaban a su alrededor, para que procedieran a un arrepentimiento y se reconciliaran con Dios. Después de la muerte viene el juicio. Solamente una sola vez es la forma que Dios ha determinado para que el hombre acontezca después al término de sus días. Nos dice el versículo 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vea usted esta escena. Una escena invisible la mayor parte de ella. Sí, usted puede ver fallecer a alguien. Mi esposa ha visto fallecer a algunas personas, su suegro, que es mi papá, a tu hermana no la viste fallecer también, a Cristina, a tu hija no pudimos verla, a tu hija, que es nuestra hija, no pudimos ver cuando falleció. Pero sabemos que es lo que hay más allá, y eso nos trae paz, nos trae reconciliación con aquellas cosas que nos inquietan. Ahora murió. Nos dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Imagínate, después de que tú ves que fallece alguien, o supiste, ¿qué pasó? Si es creyente, vienen los ángeles de Dios y lo escoltan hasta la presencia de Dios, hasta el paraíso en nuestros días. En los días de Jesucristo no era así, te voy a aclarar, aunque yo sé que tú lo sabes. Pero fue llevado al seno de Abraham. ¿Quién? Este hombre llamado Lázaro. En ese lugar, ¿qué es lo que vio? No solamente él, sino que también en el versículo 22 nos dice que murió el rico y fue sepultado. Aquí yo no puedo encontrar que vinieron los ángeles, y yo me pregunto por qué razón no está en la escritura que vinieron los ángeles y lo llevaron a cierto lugar. Yo encuentro que la razón es porque no vinieron los ángeles de Dios a recogerlo, porque no estaba en una relación correcta con Dios. Fíjese bien, no vinieron a escoltarlo a la eternidad, porque la Biblia nos dice que hay entre nosotros y el lugar eterno hay demonios, hay espíritus, potestades espirituales de maldad que tratan de impedir la obra de Dios. Eso lo vas a encontrar en el libro de Efesios. Yo sé que tú lo sabes, pero voy a tratar de explicártelo después. Ahora fíjate bien, no vino nadie a escoltarlo. Entonces, ¿quiénes lo estarían esperando allí? Yo te platiqué hace muchos años que no estuve viendo la persona que se estaba falleciendo, un vecino, si se le puede llamar al vecino, al de enfrente, un señor ya grande de edad. Recuerdo claramente en mi mente, yo era un niño quizás de 7 o 8 años. Él usaba siempre el pantalón de manta blanco con su ceñidor, lo mismo la parte de arriba, su manga su vestimenta de arriba de manta. Y yo vi que se empezó a remolinar la gente ahí, los vecinos. La calle era poco escasa de habitantes. Hace muchos años era la única calle principal que conectaba Villa de Álvarez y Colima. No había casi casas alrededor. Entonces yo vi que las pocas personas se acercaron allí, y yo me metí como todos los chiquillos queriendo saber qué estaba pasando, y escuché que se estaba muriendo don Ignacio, don Nacho se estaba muriendo. Y oía gritos desesperados que decían: no dejen, me están agarrando, no, ayúdenme, que me suelten, no, me están agarrando. Yo oía esos gritos de desesperación cuando tenía 7, 8 años, de lo que estaba
pasándole a este muerto. Entonces cada vez que yo escucho de alguien que está falleciendo o está muriendo sin tener una relación con Cristo, me remonta la mente hasta ese tiempo y digo, ¿quién está viniendo por él? ¿Serán los ángeles de Dios o serán los demonios? Ese es mi pensamiento por lo que yo he vivido, por lo que alcanzo a encontrar aquí en la Escritura. ¿Quiénes lo estarían esperando? No eran los ángeles. Eso sí, ha de haber tenido un velorio tremendísimo, porque era un hombre que le gustaba gastar. De seguro, quizás, si dejó algunos documentos, yo quiero que me despidan cuando me muera, que me despidan como mariachi, que me despidan con una banda de esas sonoras, que me lleven hasta el panteón haciendo mucho ruido. Y ustedes ya saben cuál es mi estilo de vida, que haya mucho alcohol, que haya mucha comida. Y bueno, quizás así fue su velorio, por fuera muy hermoso, muy bonito, muy esplendoroso, mucha comida. Y también si le hicieron su novenario, se puede imaginar a este hombre que tenía la costumbre de que cada día hacía un gran banquete. Pues lógico era que por lo menos el novenario hicieran un gran banquete. En Veracruz tienen la costumbre, ahí en la zona de Huasteca, donde hemos estado algún tiempo, la costumbre que después, los incrédulos después del novenario, es decir, los 9 días que pasan con el rezo después de haber sepultado al difunto, matan una vaca, según sea la posición económica de la persona. Si no, matan un puño de gallinas y hacen un caldazo y hacen comida, pero es al fin, es decir, el último día, una cena, una comida. No sé si sigue acostumbrándose todavía, pero desde que nosotros hemos tenido conocimiento, esto sucedía. Entonces imagínense a este hombre rico con tanto dinero ahí en las arcas. Te puedes imaginar pues qué tanto era rascarle tantito para hacer un gran festín esplendoroso como él estaba acostumbrado cada día, con banda, con mariachi, hasta el panteón. Ahora, ¿le servía al muerto? ¿Le ayudaba al muerto? Ya leímos nosotros ahí el libro de Eclesiastés. Entonces el Señor empieza a platicar más allá para mostrarnos a nosotros creyentes y a toda gente que esté interesada qué sucede después de lo que no se ve. Bueno, uno puede pensar, ¿a dónde iría esta alma? ¿Iría al limbo? ¿Han escuchado ustedes de el limbo? Una doctrina satánica que inventó cierta religión de un limbo, un lugar donde van los niños cuando no son bautizados. ¿Dónde habla eso de la Escritura? Te lo digo solamente para traértelo al recordatorio, porque algunos de los jóvenes o adolescentes ni siquiera han escuchado esta doctrina del limbo. La otra del purgatorio. ¿Han escuchado del purgatorio? Donde aquella persona que falleció y que pues era medio malón, era medio borracho, le pegaba a su mujer o la mujer le pegaba a él, le gustaba la parranda, era mala gente y no tenían la seguridad si se había ido al cielo, al infierno. Entonces va al purgatorio, ahí va a purgar su pecado. Ahí se va a pasar desde un día, según era la condena, no sé quién la dictaba, es una doctrina satánica. Ahí dictaban la sentencia no sé quién, bueno, hasta 5 o 50 o no sé cuántos años, y después de ahí salía libre, salía limpiecito para ir a morar al cielo. Y el sacrificio de Jesucristo, que es en vano. Nomás pongámonos a pensar lo que dice la Escritura. Lo que sí te digo, que la Biblia lo dice y lo asevera vez tras vez, en cada momento, en cada página, que hay un infierno y que hay un cielo, y que la diferencia es grandísima entre uno y otro. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, los que morían en una relación correcta con Dios no podían ir al cielo directamente. La razón es porque todavía Jesús no había muerto para limpiar sus pecados, para pagar el precio de ellos. Entonces iban a un lugar reservado, especial, llamado seno de Abraham, o llamado también paraíso. Allí es donde iban, y eso es lo que el Señor Jesucristo está platicando aquí.
vamos encontrando que cuando el rico llegó a ese lugar, al lugar que él escogió, nadie más, tú escoges a dónde vas a ir, al cielo o al infierno. Yo no voy a escoger por ti, yo voy a escoger por mí, y yo he determinado que yo voy a ir a la presencia de Dios porque le pedí perdón a Jesucristo por mis pecados y porque procuro agradarle, trato de vivir conforme a su voluntad, no a medios chiles, no a ratos calientito, a rato frío, no, bien puesto. Y tenemos que ser así, porque si no corremos un gran peligro. Bueno, el versículo 23 nos dice del rico en el Hades. ¿Qué es el Hades? Ahora, ¿qué pasó ahí en el Hades? Nos dice la escritura que él, el rico, del versículo 23, alzó sus ojos. Alza tus ojos, por favor, ahorita. Fíjate, alza tus ojos. No a tu cabeza, los ojos. Bueno, eso va a ocurrir en el infierno. Se puede alzar los ojos. ¿Me explico? No queda todo inanimado. Tenemos un alma, tenemos un espíritu, y eso es eterno. Entonces alzó sus ojos, nos dice la escritura, estando en tormentos. Pellízcate tantito, suavecito, tantito, que te duela, que digas, ay, él estaba peor, estando en tormentos. Y cada persona está arriesgando a ir a ese lugar. Mientras estemos en esta tierra, no tenemos seguridad alguna. Bueno, en Jesús sí, pero depende de nosotros a quien decidimos seguir, y eso es determinante. Alzó sus ojos en el Hades, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ve algo lejos. Los que están atrás, véanme a mí. Bueno, ven un poco lejos. Ven ustedes los que están más cerca, allá al fondo. Vean algo lejos. Fíjate, funcionan los ojos también. Funcionan los ojos ahí. Y lo puedes enfocar a lo lejos, a lo cercano. Pues ya lo estaba viendo, las cosas cercanas ahí, a lo lejos. Pero a lo lejos vio, ¿a quién vio? Nos dice el escrito que vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjate cómo Jesús resalta a Lázaro, cómo Jesús resalta también, sobre todo, a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. ¿Sí? Y mencionó en primer lugar a Abraham, es el padre de la fe, Abraham. Ahora, ahí se vio en una serie de dificultades. Bueno, ¿qué es el Seol? Voy a tratar de decirles qué es el Seol, o también Hades, porque así lo describe la Biblia en diferentes partes de la escritura. Es el lugar de muertos, almas no redimidas. Ese es el lugar de muertos, de almas no redimidas. Es el lugar de tormentos, almas no redimidas, es decir, de personas que no han aceptado el rescate en nuestro tiempo de Jesús, en el tiempo de aquel, su creencia como Abraham, como Isaac y como Jacob en Dios. No eran por buenos, no eran por malos, simple y sencillamente confiaban en las promesas de Dios. Entonces es allí el lugar de muertos, almas no redimidas, un lugar de tormentos. Vamos a recordar un poquitito a Saúl. Vengan conmigo a Primera de Samuel, capítulo es el 28. En Primera de Samuel, capítulo 28, voy a buscarlo, otra vez aparto las citas, la Biblia, para más rápido ayudarles a que conozcamos más. Pero en el capítulo 28 nosotros podemos ver parte de Saúl, de la vida de Saúl. Vamos a ir al versículo 19. ¿Qué había pasado con este hombre, con este rey? Bueno, Saúl estaba en problemas y había invocado a través de la divina, ¿verdad?, que le hiciera subir de la tierra. Y aquí en el versículo 19 encontramos esto. Bueno, aquí estoy. Ahí tiene al susodicho Samuel, al cual había pedido Saúl que subiese a Samuel de entre los muertos, de donde estuviera Samuel. Y aquí encontramos entonces lo que el susodicho Samuel
le está diciendo el que había sido un profeta de Dios aquí sobre de esta tierra. Ahora, la Biblia nunca nos describe que en realidad haya sido Samuel. Ya te expliqué la semana pasada, léelo, estúdialo o bájalo del internet y analízalo una vez más. Y esto es lo que le dice el susodicho Samuel. Si te recuerdas que Satanás se disfraza como ángel de luz, y los que le siguen también. Bueno, es lo que yo entiendo, que este era un demonio. ¿Qué le dijo este demonio? El susodicho Samuel: Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Fíjate, y mañana estarán conmigo tú y tus hijos, y Dios entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Esta es la información que le traía el susodicho Samuel a Saúl. De las profundidades de la tierra, de ahí lo hizo ascender. Bueno, fíjate bien lo que encontró este hombre. Qué información. Una información que se cumplió. Y uno dice, pero pues si eran demonios, ¿cómo se cumplió? Tú sabes que Dios da instrucciones a los demonios. Ya lo hemos estudiado muchas veces. Y a veces hasta les pregunta, ¿quién quiere hacer o quién puede hacer esto? Y ellos le dicen yo de una manera y otra, yo. Y uno dice yo voy a hacer esto. Ok, tú tienes permiso. Ve y dile a Saúl que mañana va a suceder esto. Entonces trae una verdad, pero no siempre dicen toda la verdad. No siempre. Porque si checas la tentación que el Señor Jesucristo tuvo en el desierto, el diablo estaba hablando la verdad, pero era tratando de confundirlo. Lo mismo se lo dijo a Eva y no lo dice a usted y a mí. Por eso tenemos que checar si viene de Dios. Aunque yo te diga una palabra, tú tienes que checar si viene de Dios. Como checas, pues, ¿qué lo dice la Biblia? Si lo dice o no lo dice. Ahora, fíjate bien, esto sucedió. Si me acompañas aquí el versículo 30 y el capítulo, al capítulo 31, el versículo es el 2. Desde el 1, para que veas que se cumplió todo lo dicho por el susodicho Samuel. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuá, hijos de Saúl. Los mataron. Ahí se cumplió. Al día siguiente, nos dice la escritura, al día siguiente aconteció esto. Los hijos de Saúl fueron muertos en batalla. Cuando vio esto el rey Saúl, un espíritu de miedo, de temor se apoderó de él. Y nos dice el versículo 3, arreció la batalla contra Saúl. Imagínatelo. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. No tenía la paz de Dios porque Dios ya había cortado su relación. Mejor dicho, Saúl había cortado su relación con Dios. No quería saber nada de Dios, pues Dios lo abandonó a su suerte. Entonces dijo Saúl, versículo 4, a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, es decir, me hagan sufrir. Primero me mochen la lengua, luego un pie, luego un dedo y luego así. No, de una vez, finiquítame, dame la torre. Es lo que le pidió el rey a su escudero. Ahí estaba el guardaespaldas. Pero ¿qué contestó el guardaespaldas? Nos dice que el guardaespaldas dice en la escritura que no quería, porque tenía lo mismo, gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre de ella. ¿Qué pasó con este hombre, con Saúl? Un espíritu de temor lo tomó y se suicidó. Se aplicó lo que los japoneses le llaman el harakiri. Falleció, se encajó. Generalmente hacían esto, ponían la espada así y se dejaban caer sobre de ella. Ahí yo, el mismo día, la misma información que esa voz que de dicho personaje fue sacado de ahí, del fondo de la tierra.
Ahora, ¿qué pasó después? Pues Saúl abrió sus ojos, porque Saúl murió. ¿Qué pasó? ¿Dónde crees que haya estado Saúl después de que abrió sus ojos? ¿Te recuerdas la historia que estamos leyendo, que el Señor Jesucristo nos platicó acá en Lucas capítulo 16, cuando este rico abrió sus ojos? Ahora, si abrió los ojos, y yo creo que así fue, porque fue suicidio, fíjate bien, el versículo 23 de Lucas capítulo 16 nos dice: estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Yo me hice preguntas, ¿vería también al rey Saúl? ¿A cuántos conocidos podía él conocer o reconocer? ¿Quién? O Saúl reconocer a otros, porque se reconocen, la mente funciona muy bien. Y también me hice una pregunta: ¿cómo fue que este hombre rico, que no nos menciona la escritura, cómo fue que reconoció a Abraham y a Lázaro? A Lázaro no es mucho problema entenderlo, porque Lázaro pues estaba echado a sus pies, de seguro constantemente lo estaba viendo, o daba su espalda, o pongan ahí una manta, no quiero ver a Lázaro cuando yo estoy comiendo mis ricos pasteles o lo que sea. Me produce asco que los perros vengan y lo orinen y no sé qué más hagan. Pero él sabía que estaba. Entonces no era difícil saber cómo conoció a Lázaro. Pero ¿cómo conoció a Abraham? ¿Cómo conoció? ¿Tú cómo conoces a Abraham? ¿Cómo conoces a Jesús? ¿Cómo conoces a Eva? Dime, ¿cómo conoces a Eva? Yo te voy a decir, yo los conozco por lo que el Señor me revela. Yo conozco cómo es el Señor Jesús, cómo es su Espíritu Santo, los dones que Él está dispuesto para entregarnos a nosotros, los que se lo pedimos, dice Jesús. Ahora, como conozco a Jesús y Él me dice que si yo le pido el Espíritu Santo, Él me lo va a dar. Y como conozco a Jesús por medio de la Escritura, entonces yo le digo: Señor, dame tu Espíritu Santo. Y cuando yo le pido el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y me llena, porque Él lo dice. Yo conozco a Jesús por la Biblia, yo conozco a Abraham por la Biblia, yo conozco a Sara, yo conozco a Adán, conozco a Caín, conozco a Abel, conozco a Enoc, conozco a Elías, el que fue llevado, que no murió. Conozco a mucha gente por medio de la Escritura. Y yo me pregunté: ¿cómo conoció este hombre rico a Abraham? ¿Cómo lo identificó? Si no tuvo un trato con él, conocía las partes de la Escritura que ya existía en ese tiempo, por lo menos los 5 libros primeros de Moisés. Entonces, eso es algo que nos puede ayudar a que la necesidad de conocer nosotros la Escritura. Él no estaba en el paraíso, porque nos dice el versículo 23 que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. También se transmite como paraíso, también se identifica. Ahora, ¿qué es el seno de Abraham? Fíjate bien, ya te dije que era el Seol, lugar de muertos para almas no redimidas. El paraíso es el alma de muertos redimidos. El seno de Abraham, nos dice la Escritura que era un asiento especial para un ser amado. El seno de Abraham era una característica de un lugar especial, una silla, un asiento para alguien muy amado. Es decir, estamos en el comedor, esta silla es de papá o del jefe o del clan, el jefe del clan. Ese no la toquen, esa es para. Puede decir la esposa o el esposo: pues esta es la silla de mi esposa, esta es exclusiva. Así está en nuestra casa. Mi esposa sabe dónde se sienta para su comodidad, yo sé dónde me siento. Luego sigue Juanito y luego sigue el resto de la congregación que nos hace el favor de acompañarnos. Entonces cada uno tiene su lugar, y el lugar principal pues yo lo tomo, ¿verdad? Aunque no estoy a la cabeza por la comodidad de mi esposa, ella está siempre a mi derecha. Entonces así era un lugar especial. De ahí que los sacerdotes, los religiosos del tiempo de Jesucristo buscaban los primeros asientos, los asientos especiales. Así como cuando la gente es invitada a una boda y escoge el mejor lugar, aquel, y el Señor nos dice: siéntate en el último.
Y si el que te invitó te dice, ven, pásate para acá, siéntate aquí a un lado, dice, vas a ser levantado. Y en lugar de que si te sientas aquí, oyes, no le dejes este lugar a mi esposa, por favor, es el lugar de mi esposa. Si es una boda, es el lugar de la novia. Ese es el seno de Abraham. Así también la Biblia lo revela como una relación cariñosa dentro del matrimonio, esposo o esposa, la relación cariñosa. Y también la Biblia nos revela la parte superior del cuerpo de las personas, el pecho. Las personas guardaban muchas cosas aquí en el pecho. Algunos guardan corajes, otros guardan odios, enojos. Los ladrones guardan aquí, cuando se meten a una tienda de autoservicio, se meten aquí cosas en el pecho. Las farderas acá debajo de las faldas llevan unas faldas muy amplias y ahí se meten cosas, ¿verdad? Para que no se las cobren. Bueno, pero este es el pecho, el lugar de más, donde está el corazón. De ahí que sacamos la determinación que Juan, cuando estaba recostado a un lado de Jesús en la última cena, nos dice que estaba recostado al lado de Jesús, y sacamos por conclusión que estaba recostado sobre el pecho del Señor Jesucristo. Ese es el lugar o seno de Abraham. Y nos dice Lucas capítulo 16, donde estábamos, en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dice, dando voces, ¿qué pasó? Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Singular, estoy atormentado en esta llama. Es lo que dice este hombre rico, dando voces. Es decir, estaba gritando. Había una separación entre el lugar donde estaba Abraham, estaba Lázaro y miles y millones de almas redimidas allí. ¿Cómo ven? Ahora fíjate bien, daba voces, podía gritar. Algunos tenemos la costumbre de hablar fuerte, otros de hablar despacio. Yo generalmente últimamente estoy hablando despacio en casa, pero siempre que estoy compartiendo procuro hablar más fuerte para que todos escuchen. Y él estaba dando voces. Quizás el que estaba clavado a un lado de Jesucristo, recuerde usted que había dos ladrones, quizás el que estaba clavado a un lado, que se arrepintió cuando vio la situación crítica, como le reconoció que Jesús era el Mesías, y le hace una petición y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él había escuchado la palabra, tenía en su corazón, en su mente, la información de lo alto, y él hizo un ruego, una súplica, no una ordenanza como los predicadores de los últimos años, dándole órdenes a Dios. Espíritu Santo, llénalo. Espíritu Santo, son órdenes, no son súplicas. Dios es Dios, tenemos que entenderlo. No podemos darle órdenes a Dios, no podemos, lo hacemos, pero es una tontería, es algo de falta de respeto. Y este hombre, para hacerse oír, porque había 3 cruces y otras más diseminadas por ahí alrededor, él tuvo que gritar y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta del Señor Jesucristo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Ahí fue donde estaba. ¿Quién estaba ahí? Lázaro, ¿quién más? Abraham, Isaac, Jacob, innumerable. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si nosotros ponemos la escritura y empezamos a entrelazar y conectar todo ese bello crucigrama o rompecabezas, decimos: qué maravilla. Pero cuando tenemos la información de lo alto, pero más información de lo bajo estamos metiendo, y bueno, anula casi la mayoría de lo que tenemos de Dios allí. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando allí? Bueno, en ese lugar de tormento no solamente van a parar los asesinos, también todos aquellos que violan niños no arrepentidos, todos aquellos que tú conoces que tienen un corazón tan endurecido que, bueno,
Unos dicen no tiene perdón de Dios, pero sí todos tenemos perdón de Dios, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso es creer que no tenemos perdón de Dios. Ahora fíjate bien, por favor, ahí estaba también Judas en ese lugar, o iba a estar delante despuesito, porque Jesús todavía estaba ahí viviendo, pero ahí cayó también Judas. Y van a caer muchos siervos malos, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Él habla de siervos malos, está hablando de nosotros. Dice: si aquí el siervo ve que tarda mucho el Señor en regresar y empieza a convivir con los malvados y empieza a maltratar a los demás consiervos y empieza a tomar una vida ausente de la gracia y de la misericordia de Dios, no está echándole ganas para adelante, sino que se ha estacionado y ahora está regresando. Esto es lo que el Señor Jesucristo dice: también será puesto en ese lugar donde es el crujir, y es donde es el que, ya se me fue, ¿cuál? Llorar y crujir de dientes. Gracias, Agustín, qué bueno que lees la Biblia, me apoyas mucho, de veras. Es que me emociono porque hay tanta información que yo quiero dártela, pero yo sé que tú vas a tu casa, lees y analizas, y esto te da una visión tremenda. El rico pudo gritar, el rico pudo reconocer a Abraham, como ya te lo expliqué. El rico suplicaba, ahora podía ver a Lázaro, pero también me doy cuenta que en ese lugar no hay agua. No hay agua. Para facilidad de nosotros, las cenas que estamos haciendo con los que están encargados de las células infantiles, que son muchas, son arriba de 15, quizás cerca de 20, gracias a Dios, ha estado prosperando. Déjame decirte, yo les digo: yo pongo la comida, ustedes pongan el agua. Entonces pues unos ya traen su agüita, otros van aquí afuera y compran su refresquito. Ahí no había agua. No había agua. En el otro lado posiblemente sí vio por ahí arroyitos que corrían, y le dijo: por favor, te ruego que mojes su dedo solamente, pero es que aquí no tenemos vasijas, no hay vasos para llevarte algo. Que moje también, nomás su dedito, que moje, por favor. Pues son almas. La lengua, saca tu lengua. Quería solamente una gotita. ¿Por qué me sacas la lengua? Es una broma. De veras, fíjate esa situación. ¿Cuánta gente está allí ya desde hace tiempo? Solo porque no conoció a Jesús como Señor o lo menospreció. Quizás sean familiares tuyos. Si están vivos, se puede lograr la salvación de ellos, pero necesitamos del esfuerzo de cada uno para los nuestros. Ya después no podemos hacer absolutamente nada que es lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo iba a estar este hombre atormentado en esa llama? Nos dice el versículo 24: porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuánto tiempo va a estar allí? ¿Cuánto tiempo ha estado el primero que se haya muerto? Voy a pensar en quién, en Caín, no sé, vivían muchos años, pero el primer que partió sin arrepentimiento, sin acordarse de Dios, ya lleva más de ¿cuántos? 6,000 años, para que le calcules. En ese lugar, trayendo a la memoria, fíjate bien, aquella fe fingida que desechó, que no se acordó que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Aquí empezó el juicio. ¿Hasta cuándo? Bueno, te voy a decir hasta cuándo van a estar allí, porque lo encuentro en la Escritura. Van a estar hasta la segunda resurrección. Escúchame bien. Primero hay una, después de la primera a la segunda hay 1000 años de diferencia. En la segunda resurrección ellos van a ser sacados de ahí y ser presentados delante del gran trono blanco, donde estará sentado el Señor Jesucristo, o el Padre y el Señor Jesucristo. Y te digo que Jesús, porque la Biblia me dice que a Jesús se le ha dado que Él haga todo juicio. Ahí está, aquí está en la Biblia. Yo digo,
el Señor tiene el poder de Dios, le ha delegado la autoridad para que realice todo juicio. Imagínate, oye, es tremendo ese lugar. Hasta la segunda resurrección, ahí se va a terminar. No, va a estar peor. Porque el libro de Apocalipsis nos dice que van a ser sacados de ahí no solamente los muertos perdidos, sino que también el mismo Hades va a ser echado al lago de fuego, donde va a estar alguien recibiéndolos. Va a estar recibiéndolos el anticristo, el falso profeta. Va a estar recibiéndolos el mismo diablo. Ahí va a estar, los va a estar recibiendo. Bienvenidos a su casa. Tú eres el mentiroso, sí. ¿Para qué me creíste? ¿Ves? Suposición mía nada más. No. Yo creo que ni el mismo diablo va a tener oportunidad para jugar, para hacer bromas a los que estén ahí. Es condenación eterna, dolor eterno, fuego eterno, todo eterno. Todo por desechar la gracia, la misericordia. Abraham le dijo: hijo, fíjate la ternura todavía, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué hacía la diferencia? Te la he estado diciendo constantemente durante la enseñanza. La diferencia no era entre la pobreza y la riqueza. Porque mucha gente, yo cuando estaba chiquillo me decían: ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Yo quiero ir al cielo. No, al revés. Me preguntaban: ¿quieres ser rico o quieres ser pobre? No, pues yo quiero ser rico. Te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. ¿Se acuerda alguien así? ¿No? ¿Quién se acuerda? Nadie es anciano como yo. Ay, gracias, Enrique. Alguien que me apoyó. Sí me decían de chiquillo, 6, 7 años: ¿quieres ser pobre, quieres ser rico? No, pues rico. Te vas a ir al infierno, porque los ricos se van al infierno y los pobres se van. Y de ahí quedó que los ricos se van al infierno. Esto es increíble. Pero sabes que hasta los discípulos decían esto, entonces es difícil. Jesús le dijo: lo que es difícil para los hombres, para Dios no es difícil, no es imposible, porque Dios murió para ricos, para pobres. Jesús murió en la cruz para ricos, para pobres, para iletrados, para gente sin conocimiento, para todo tipo de gente con conocimiento, sin altos, bajos, gordos, feos, bonitos, como sea. Él murió para todos, cubrió todo. Por eso nació donde nació. Tenemos que entender todo eso. Es la gracia, la misericordia de Dios. Abraham le dijo: acuérdate. Es decir, la memoria funciona de las 1000 maravillas. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora el problema por el cual no se podía ayudar, nos dice aquí la escritura, el versículo que sigue: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Una cima. Ya lo he dicho en otras ocasiones. La palabra cima está con S, es decir, un abismo. Si viniera con C de la gallina, o como le dicen, C de la gallina, es decir, esta sí, no la curva, no. Fíjate bien. Significa es un monte, Si es C es un monte, es hacia arriba, pero si es S es hacia abajo. Había un abismo entre una sección y la otra, en el mismo lugar. La Biblia lo sitúa en el centro de la tierra, en el mismo lugar. Un lugar con aire acondicionado, un lugar delicado, precioso, preparado para los suyos de antemano, para todos aquellos que creyeran en Dios. Había gente que sabía y no creía en Dios, quería, como el rico sabía. Bueno, ahora fíjate bien, Lázaro consolado, el rico atormentado. ¿Por qué? Y la razón que yo quiero sacar a colación es que le servirán los rezos, las misas, las veladoras. Le puede ayudar a cualquiera que se haya morido. ¿No se dice morido? ¿Cómo se dice? Muerto. Bueno, para despertarte lo hice.
Fíjate bien, le sirve. ¿Y cuánta gente cree que le sirve? Y ese engaño es, fíjate bien, permitido por ellos mismos porque no escudriñan las escrituras. Y no solamente hablo de incrédulos, hablo de creyentes. No leen las escrituras. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Erramos, nos equivocamos. No ayudan los rezos, las misas, las veladoras. No ayudan. Una vez muerto el hoyo al pozo y el rico, el vivo al gozo. Murió. Esto no quiere decir que estés triste. No quiere decir que no te recuerdes o que está prohibido que te recuerdes. Pero sí está prohibido que lo invites, porque ahí sabes si está arriba y está abajo. Ahorita, en ese tiempo no podían estar arriba. No sirve, no sirve. No. Leí ayer en el Diario de Colima, leí una casi media página invitando a las personas para rezar por el 10º aniversario de fulanito. 10º aniversario. Todavía le están rezando. No saben si está en el cielo, porque si supieran que estaba en el cielo, ¿para qué le rezamos? ¿Te puedes imaginar la ignorancia hasta dónde nos lleva? Nos lleva hasta el infierno. Hasta el infierno, y eso es lo que el diablo quiere. Una gran cima. No había comunicación, es imposible, y era imposible accesar a cualquiera de ellos. No se podía. ¿Qué espacio habría? ¿Por qué se gritaba? No, suficiente espacio para que no pudieran pasar. Además, había instrucciones de Dios. No se puede. Así como el mar no se sale. Ahí está, instrucciones de Dios, ahí está. Tú dices, pero a veces se sale. Sí, permitido por Dios. Pero yo vi que se levantaron muertos cuando Jesucristo resucitó. Sí, permitido por Dios. Léelo, chécalo. Tú dices, pero ahí sigue. Pues lee la Biblia. No te digo léelo porque puedes pensar que te estoy ofendiendo, sino que lo leas. Aquí está en la Biblia. Pregúntate por qué razón. ¿Por qué razón resucitaron muertos? Resucitó Lázaro, y este que está aquí en la escritura describiendo el Señor Jesucristo no es el Lázaro, hermano de María y de Marta, porque si vas y checas a la historia de Lázaro, María y Marta, te vas a dar cuenta lo que ocurrió cuando resucitó el Señor Jesucristo. A Lázaro, hermano de María y de Marta, lo querían volver a matar. Imagínate. Pues no. Hay gente que se muere con ver a un muerto. Los niños el viernes estaban asustados porque viene una niña y me dice, ahí hay una niña, y me hizo así señas, ahí hay un espanto. Por favor, papá, qué bueno que me recordé. No permitas que tus niños vean películas de terror. No permitas que practiquen absolutamente de eso. Son espíritus inmundos que quieren abrir un hueco y entrar a tu hijo y poseerlos con un espíritu de temor. Luego van a tener miedo hasta de su propia sombra. Pasas por un panteón y por la ignorancia. Yo dije a los niños, sálganse de ahí. Es que me da miedo. Pues vete para donde hay mucha luz. Es que tenemos un foquito ahí que parparea. Y parparea porque los murciélagos, no se dice tampoco murciélagos, ¿verdad? Se dice murciélagos. Los murciélagos pues ahí anidan y nos ensucian las bardas y toda la cosa. Estamos en el campo y aún así en la ciudad. Entonces por eso lo dejamos así, porque los mandamos medio atarantados. ¿A quiénes? A los murciélagos, ¿no? Están así todos y mejor se van a otro lado. Bueno, fíjate bien, no les sirve.
nadie puede ir ahí. Lo que sí podemos nosotros, fíjate que en ese tiempo había una intercomunicación entre los muertos salvos y los perdidos. Se podían ver, se podían hablar, podían sentir, podían recordar, podían oír y podían oler. Y eso es lo que sucedía solamente cuando estaban cercas. Mucho menos podían ellos recibir ayuda o apoyo de cualquier tipo durante ese tiempo, mucho menos hoy que estamos o están tan lejos ellos de nosotros. No podemos darles ya consuelo, no podemos nosotros darles palabras de ánimo, no sirve absolutamente nada. Métete en la cabecita, no sirve nada a los muertos, a los vivos. Búscate un vivo y háblale de la gracia de Dios, y puede ser tu pariente, puede ser tu primo, puede ser alguien que realmente Dios te pone a tu lado y te dice: háblale de mí. Ahí, como muchos de ustedes lo están haciendo. Ahora, fíjate bien, ¿qué pasó con estos hombres que estaban ahí en ese lugar de tormento? ¿Por qué no reciben ayuda del cielo ya? ¿Sabes por qué? Menospreciaron a Dios. Menospreciaron. Es como cuando, peor, cuando tú dices: ya esta ropa ya tiene un montón de agujeros por todos lados, pues para el tiempo de calor sirve, entra el aire por aquí, entra por acá, pero por el uso ya la voy a despojar, y la haces a un lado, la tiras, la usas para limpiar alguna otra cosa. Ellos desecharon a Dios y dijeron: no, yo quiero mi propio estilo de vida. Voy a terminar diciéndote que en el versículo 27 vino un espíritu a este rico, un espíritu de misionero. ¿Por qué? Porque le dice: te ruego pues, Padre, se refiere a Abraham, que envíes a la casa de mi padre, que le envíes a la casa de mi padre, a quien, a Lázaro. Un espíritu misionero, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Sabía que era cristiano, sabía que era creyente, pero nunca se acercó. Lázaro no podía, estaba echado ahí, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Dónde estaban sus hermanos? Perdidos también. Él se les había adelantado. ¿Dónde están tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus parientes, tus hijos, dijo? ¿Dónde están? Ahorita. ¿Dónde están? Esto es necesario que lo entendamos. Bueno, él tenía 5 hermanos en la perdición, y él quería evitar que vinieran a ese lugar de tormento. Bueno, les dice a Abraham, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Óiganlos. Si tú y tus familiares no escuchan a Moisés y a los profetas, serias dificultades nos vamos a encontrar. No esperes a morirte para evangelizarlos. No se puede. No esperes a morirte para ponerte en paz con ellos. No se puede. Ahorita, sí. El versículo 29, Abraham les dijo esto. En el 30, él también continuó y dijo: el rico dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. A Lázaro, hermano María, lo querían matar. De nuevo querían ejecutárselo. Fíjate bien, no se van a arrepentir. En primer lugar, no sale ningún muerto de donde esté. Estoy hablando del tiempo de Jesucristo, porque después ocurrieron otras cosas. Y en el versículo 31, guardemos esta verdad. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es para ti, es para mí. Tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. Aunque esos lugares, te dejo con una pregunta: ¿esos lugares todavía están allí o no? Chécalo en la Biblia.
Cierra tus ojos. El Señor te ama, nos ama, quiere lo mejor para ti y para mí. Tú y yo estamos seguros en Jesús, pero hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero los tuyos, ¿dónde están? Tus familiares no me hablan. Ora, ora, ora. ¿Y qué más hago? Sigue orando. ¿Y qué más? Sigue orando. El Señor dijo orar sin cesar. Y el tiempo debido Él te va a abrir las puertas que sean necesarias abrir. Pero ora, ora, no desmayes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.